Ok, muy buenas a todos chicos, muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos. Como ya les dije, mi nombre es Emiliano González. Actualmente estoy cursando el quinto semestre en la FACMED UNACH Tapachula. Y pues nada, eh, para más detalles, quédense al final de la clase, ahí donde les voy a avisar. Les voy a comentar un poco cómo va a estar este proyecto. Y sin más que decir, pues comencemos con la clase. Aquí va entrando más gente. Bueno, chicos, ustedes podrán ver que chicos que están en segundo semestre, chicos que apenas van a entrar a primer semestre, ustedes van a llevar una materia que se llama fisiología. Y yo quiero que ustedes sepan que fisiología, como definición formal, lo podemos definir como el estudio del funcionamiento celular en los diversos órganos y sistemas en los seres vivos. ¿Ok? ¿Y a qué se refiere con esto? En pocas palabras, la fisiología eh, estudia la función de todos los sistemas. O sea, la fisiología estudia el corazón y ve cómo este funciona. Estudia el cerebro y analiza cómo funciona el cerebro. Estudia la circulación, cómo es que sucede la circulación, cómo es que sucede toda la sinapsis que ocurre en nuestro sistema nervioso, etcétera. En el apartado endocrino estudia las hormonas y el efecto que tienen sobre sobre los diversos órganos. Y en sí, la fisiología lo es todo aquí en la carrera de medicina. Y otro concepto muy base que tienen que conocer y que probablemente ya lo hayan escuchado en clases de biología o ciencias de la salud en su preparatoria, es el término de homeostasis. La homeostasis lo podemos definir como la capacidad que tiene el cuerpo para mantener y regular sus condiciones internas a pesar de grandes cambios en el medio externo. O sea que nuestro cuerpo siempre va a tratar de buscar un balance para encontrar un cierto equilibrio y que nosotros estemos bien. Sí, eso es lo que estudia la fisiología. ¿Y cómo va a ser nuestro cuerpo para que nosotros estemos bien? Mediante retroalimentaciones, mediante retroalimentación negativa, retroalimentación positiva y pues cosas por el estilo que vamos a analizar más adelante. ¿Ok? Así que, ¿qué estudiaremos en fisiología? En fisiología vamos a estudiar cómo funcionan las neuronas en el sistema nervioso, cómo funciona el páncreas, cómo funciona el útero, cómo funciona el sistema inmune, cómo funciona el sistema renal, el sistema digestivo, el sistema pulmonar y muchísimas áreas hay por estudiar en esta materia. En lo personal es mi materia favorita. Y créanme, chicos, que tienen todo el tiempo del mundo para estudiar, ¿no? Estudiar esta materia tan bonita, ¿no? Y un tip, chicos, que yo les doy antes de que iniciemos y de que inicien ustedes a estudiar fisiología, es que nadie te puede negar a ti que fisiología es la materia pilar de toda ciencia relacionada con la salud. No importa si tú estudias Nutri, si estudias fisioterapia, si estudias medicina o enfermería, fisiología va a ser siempre el pilar. ¿Por qué? Porque yo siempre en debates, yo les digo a mis compañeros o hasta a mis alumnos que sí, está muy bien estudiar anatomía, está muy bien estudiar histo, embrio, bioca, pero, por ejemplo, tomemos en cuenta anatomía. En anatomía tú te aprendes más de 100 huesos, te aprendes más de 100 músculos, más de los 500 músculos que existen. Te aprendes muchísimas cosas que después se te van a olvidar. Y cuando tú terminas anatomía, te preguntas, bueno, ¿y ahora qué? Todo esto que me aprendí, ¿para qué va a servir? Bueno, es ahí donde va a entrar la materia reina en lo personal, que es la fisiología. En la fisiología, tú vas a entender cómo funciona el corazón, cómo funciona el cerebro, cómo funciona todo, ¿sí? Y por eso yo quiero que no hagan de menos esta materia, ¿ok? Porque es pilar. Ok, decía un buen maestro que a mí me dio clases de fisiología, que el que sabe de medicina sabe de fisiología. Y tiene muchísima razón porque la fisiología es todo en esta carrera. Bueno, casi todo, pongámoslo así. Ahora, en cuanto al término de homeostasis, volviendo a la definición de homeostasis,
Es la capacidad que tiene el cuerpo para mantener y regular sus condiciones internas, a pesar de los grandes cambios que pueden haber en el medio externo. O sea, digamos que la mayoría supongo que vive en Tapachula. Tapachula está muy cerca del mar, o sea, estamos a nivel del mar. La presión barométrica que existe en cualquier lugar que está a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio. Y, por ejemplo, yo creo que entiendan ustedes que la presión barométrica o presión atmosférica es esa presión que hace la atmósfera para que entre en nosotros el aire. Y al entrar el aire, pues nosotros podemos oxigenarnos mejor, etcétera, etcétera. Y eso gracias a que estamos en una muy buena presión, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando nosotros subimos una montaña? Cuando nosotros subimos una montaña, la presión barométrica o la presión atmosférica disminuye. Y cuando esta disminuye, eh, por favor me apoyan con sus micrófonos, la presión barométrica va a disminuir y por lo tanto ya no va a haber tanta presión por parte de la atmósfera para que el oxígeno entre a nuestros pulmones, ¿sí? ¿Y cómo es que nuestro cuerpo va a tratar de contrarrestar esto? Va a aumentar la frecuencia respiratoria, va a aumentar la frecuencia cardíaca para que se circule más rápido la sangre, para que haya más gasto cardíaco, más frecuencia respiratoria y llegue todo ese oxígeno a todos los tejidos. ¿Ok? Y así es como lo hace nuestro cuerpo involuntariamente. Es algo muy bonito que ustedes van a estudiar en fisiología pulmonar. Lo vamos a ver conmigo. E igual, cuando estamos en un ambiente muy frío, nuestro cuerpo necesita contrarrestar ese frío para que nosotros estemos en nuestra temperatura normal, que es de 36,5 grados. ¿Ok? ¿Y cómo es que el cuerpo humano contrarresta estos efectos o estos estímulos externos? Mediante mecanismos de control. Es aquí donde entra varios conceptos clave como lo es la retroalimentación negativa y la retroalimentación positiva. Van a ver que conforme avanza el tiempo, ustedes se van a dar cuenta que hay más retroalimentación negativa que positiva. Positivas son solo varios ejemplos, pero son muy importantes. ¿Y qué sistemas del cuerpo humano participan en estos mecanismos? Participan el sistema nervioso, que es el cerebro, médula espinal y todas las neuronas en general. El sistema endocrino, las glándulas endócrinas como la glándula tiroides, el páncreas, etcétera, glándula suprarrenal. El sistema cardiovascular también es muy importante, ya que pues el corazón es el que bombea la sangre a toda la circulación sistémica. Así que retroalimentación negativa, digamos que son las respuestas del organismo que tienen como finalidad contrarrestar el estímulo al que se está expuesto. O sea, si yo me voy a un lugar donde hace mucho calor o donde hace mucho frío, mi cuerpo tiene que contrarrestar ese estímulo externo para que nosotros estemos en nuestra temperatura normal. Ahí está el cuerpo contrarrestando, está haciendo una retroalimentación negativa para que nosotros estemos en nuestra temperatura normal. ¿Ok? Siempre recuerden que retroalimentación negativa, el cuerpo va a contrarrestar un suceso para que ya no suceda. ¿Ok? En este caso, nuestro cuerpo va a evitar que nos pongamos más calientes y va a evitar que nuestro cuerpo, por así decirlo, se congele o se ponga más frío. ¿Ok? Y retroalimentación positiva, como definición, lo podemos encontrar que se refiere a las respuestas del organismo que favorecen al estímulo para culminar un evento fisiológico. Por ejemplo, en la labor de parto. La labor de parto es un proceso fisiológico muy interesante de estudiar, ya que, por ejemplo, cuando la mujer rompe en fuente, así en palabras simples, cuando la mujer rompe en fuente, empiezan las contracciones. Las contracciones, las contracciones, las contracciones. ¿Y qué es lo que se contrae? Lo que se contrae es el útero. ¿Y cómo es que se contrae el útero? Mediante el sistema nervioso. Supongamos que ese es un cerebro, ese es el cerebro y el cerebro le va a enviar un neurotransmisor al útero para que éste se contraiga. Y gracias al que el cerebro le manda un neurotransmisor llamado oxitocina,
el útero se va a poder contraer y gracias a que se contrae constantemente, el bebé va a poder salir. Ahora yo les voy a preguntar algo. ¿Nosotros queremos contrarrestar este suceso fisiológico? ¿Nosotros queremos que ya no haya más oxitocina? ¿Nosotros queremos que ya no haya más contracción uterina? ¿Pueden contestar? No importa si se equivocan, pongan lo que ustedes crean. ¿No? ¿Nadie? Bueno, pues la verdad es que el cuerpo jamás debería de contrarrestar esta retroalimentación positiva que está existiendo porque nosotros queremos que el bebé salga. Nosotros no queremos que deje de sintetizar oxitocina el cerebro. Lo que queremos es que el bebé salga y nosotros, por lo tanto, necesitamos más oxitocina para que este bebé salga. ¿Ok? De igual manera, existe un evento llamado coagulación, que es, o bien, el evento se llama hemostasia, que es que básicamente es evitar la pérdida de sangre. ¿Y cómo lo va a hacer? Mediante la formación de coágulos de sangre. Y lo que ocurre básicamente es una cascada que ustedes lo van a estudiar más adelante y pues se hace con el fin de que no se pierda más sangre. Igual es un evento que va en cascada, en cascada, 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 para no perder sangre. Sí, eso es igual otro ejemplo de retroalimentación positiva. Ahí no buscamos contrarrestar un evento, ahí buscamos que se finalice un evento. ¿Ok? Así que, ¿cuál es la importancia como tal de la fisiología? Conocer cómo funcionan todos los sistemas del cuerpo humano, ¿sí? Y una vez tú entiendes cómo funciona el cerebro, eh, conoces cómo funciona el corazón, tú vas a poder entender las enfermedades. Si tú conoces lo normal, vas a poder estudiar lo anormal, perdón, la enfermedad. Y después que conoces la normal, vas a poder saber cómo tratar a esa persona, vas a saber cómo tratar a ese paciente. Y por eso, en lo personal, fisiología es el pilar, ¿sí? Ya que promueve el razonamiento y el pensamiento analítico en el estudiante. Aquí no es tanto de memorizarse todos los músculos del cuerpo, memorizarse todas las inserciones musculares, ¿no? Eso es anatomía. Aquí tú vas a tener que razonar, vas a tener que pensar para llegar a una conclusión, ¿ok? Ahora sí, empezando como tal con el tema de célula, porque es lo primerito que van a ver entrando en fisio. Aquí nada más vamos a ver lo importante, así que pues no se preocupen, yo sé que el tema de célula ya lo vimos en secundaria, lo vimos en prepa, no sé si lo vieron en primaria algunos, pero no manches, yo lo vengo estudiando desde biología, que estamos en segundo de secundaria, y pues ya estamos como que un poquito hartos de este tema. Se entiende, pero para iniciar en esta materia hay que analizar un concepto muy importante que ahorita se los voy a mencionar. ¿Ok? Así que empecemos. Solo vamos a revisar lo importante, así que no se preocupen. La célula. Ustedes saben que existen billones y billones de células y existen muchísimas clasificaciones según el tejido. Esto es una célula y esta célula no va a ser igual que en el sistema nervioso. La célula principal del sistema nervioso se va a llamar neurona. La célula principal del corazón se va a llamar miocito y la célula principal del sistema digestivo o del tracto gastrointestinal se va a llamar enterocito. El enterocito es un poco más específico del intestino delgado y grueso, pero el chiste, lo que yo quiero que ustedes siempre entiendan es que cada tejido tiene diferentes tipos de célula, así que pues hay muchísimo por estudiar, ¿ok? Y como tal en la célula nosotros sabemos que hay organelos, que son los que se encargan em, de generar energía, de formar proteínas, etcétera. Y todos los organelos son muy importantes, como por ejemplo la mitocondria, que es para generar ATP mediante cadena de transporte de electrones, o ciclo de Krebs, etcétera. Los ribosomas en el RER, en el retículo endoplásmico rugoso, ¿no? Ahí es donde se sintetiza proteínas, los lisosomas para la degradación de desechos, etcétera. Todos son muy importantes.
Pero chicos, aquí en introducción a la fisiología, yo quiero que tengan muy, muy, muy en cuenta este organelo llamado membrana celular. Lo podemos definir como una estructura fina que envuelve a la célula y separa su contenido del entorno. Es básicamente la que le da la forma a la célula y es esta que está acá. Tiene un lado extracelular, aquí es afuera de la célula y aquí es adentro de la célula. ¿Ok? Y dentro de la membrana celular, el 50% van a ser proteínas. Y estas proteínas van a ser las que le den como tal el funcionamiento que tiene la membrana celular. Y tienen diferentes funciones. Unas proteínas van a funcionar como receptores, unas como transportadores y unas como bombas. ¿Ok? Digamos que el receptor, digamos que muchos conocen una hormona llamada adrenalina. Sí, digamos que la adrenalina, pues, digamos, te pone más vivo, aumenta tu frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco, etcétera, empieza el más el bombeo, te pone más animado, o sea, estás con mucha adrenalina. La adrenalina es un hormón y digamos que la adrenalina cuando viaja al receptor de la célula es que hace su efecto, ¿sí? O sea, los receptores lo son todo en esta materia, en cualquier materia que ustedes estudien, ¿ok? El citoesqueleto es también una parte fundamental que le da mucha forma a la célula. Sí, parte del citoesqueleto están los microtúbulos que se van a encargar del transporte de organelos, proteínas, etcétera. Cualquier cosa que esté dentro de una célula se va a poder mover gracias a los microtúbulos. ¿Ok? Eso lo vamos a ver más adelante. Los filamentos intermedios se le van a dar el soporte a la célula, así como cualquier estructura necesita un soporte. Los filamentos intermedios de la célula son los que le van a dar, pues, ese soporte, ¿no? Para que no se caiga, vamos a dejarlo así en esas palabras. Y los microfilamentos que son encargados de la contracción muscular, que eso, pues, lo van a ver más adelante en sus clases. ¿Ok? Los microtúbulos, que yo les dije que sirven para el transporte adentro de la célula. Digamos que existe, digamos, agarramos un organelo. ¿Cuál les gusta? La mitocondria. Digamos que esta mitocondria está en un punto A y digamos que esta mitocondria se aburrió de estar acá y quiere ir hacia acá, que es el punto B. Y no va a poder ir así nada más la mitocondria. Primero tiene que encontrar una carretera y tiene que encontrar un vehículo. ¿Cómo así? Bueno, digamos que los microtúbulos son la carretera. Vamos a dibujarlo. Son la carretera que va a necesitar la mitocondria para poder viajar. ¿Ok? Y digamos que esta mitocondria va a necesitar un vehículo para poder ir ahí, de un punto a un punto B. Y a este vehículo, perdón por mis dibujos todos feos, se van a llamar motores moleculares. ¿Ok? Un vehículo se va a llamar cinesina y otro se va a llamar dineína. ¿Ok? La cinesina se encarga del transporte anterógrado y la dineína se encarga del transporte retrógrado. ¿Ok? Digamos que la mitocondria, vamos a dibujar así rápidamente, quiere ir al punto B. ¿Con qué vehículo va a tener que usar? Pues la cinesina, porque la cinesina hace un transporte anterógrado, va hacia adelante. Y digamos que se aburrió de estar ahí en el punto B. Ahora va a tener que regresar al punto A. ¿Cómo lo va a hacer? Mediante un transporte retrógrado. Ahí va a tener que usar el vehículo llamado dineína. ¿Ok? Por eso está una famosa mnemotecnia que se llama fui al cine y regresé sin dinero. Mm. Está muy bonita esa mnemotecnia. Cuando me la dijeron dije, ah, la madre, qué chida mnemotecnia, porque jamás se me olvidó que la cinesina fue al cine y regresa sin dinero. O sea, se refiere a que la cinesina hace un transporte anterogrado porque va al cine y la dineína pues es retrógrado porque pues se regresó porque no tenía dinero. No sé si me explican.
ahí para que lo puedan anotar por si les gustó la mnemotecnia. Hay muchísimas más cosas que estudiar en cuanto a la célula, la transducción, que es la comunicación celular. Van a tener muchísimo más tiempo para estudiarlo. Receptores en la membrana celular hay de dos tipos, unos que abren o cierran canales iónicos, unos que están acoplados a proteínas G, y cada uno funciona de manera muy diferente. Pero vamos a darle un poquito de énfasis primero a lo que son los canales iónicos. Los canales iónicos van a estar acoplados en la membrana celular, ¿sí? Y estas proteínas, porque no dejan de ser proteínas, van a permitir el paso y salida de solutos, como cuáles, como iones, como el sodio, como el potasio, para generar un potencial de acción para la glucosa, que la glucosa debe de entrar para que ésta sintetice energía. Y gracias a que sucede donde nos quedamos, los canales iónicos son muy importantes ya que estos van a permitir la entrada y salida de solutos de la célula. Como les dije, la glucosa nosotros lo obtenemos de la comida, lo obtenemos de carbohidratos. Y gracias a que la glucosa entra a la célula, nosotros generamos energía. ¿Ok? Y van a existir muchos tipos de canales iónicos, como los canales sensibles a la deformación mecánica, a los sensibles al voltaje, a los quimiosensitivos. Y algo muy importante es que el potencial de acción es posible gracias a estos canales iónicos. ¿Y qué es el potencial de acción? Es básicamente cuando una célula despierta. Y gracias a que una célula despierta va a poder funcionar el tejido. ¿Ok? Digamos que una neurona va a poder funcionar gracias a un potencial de acción. Y gracias a que la neurona funciona, gracias a que la neurona despierta, nuestro sistema nervioso va a poder funcionar. ¿Ok? Y les dije que hay tres tipos de canales iónicos, sensibles a la deformación mecánica, sensibles al voltaje y quimiosensitivos. Los sensibles a la deformación mecánica es un tema muy interesante, muy bonito, que lo van a estudiar más adelante en neuro con mi compañero Eduardo. Y básicamente existe estos llamados mecanorreceptores que al deformarse abren canales iónicos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son sensibles a los mecánicos. Y estos, por ejemplo, están en la piel. Si yo me toco mi dedo, ¿sí? Yo estoy sintiendo que me estoy tocando mi dedo. ¿Están de acuerdo? Lo que pasa es que estos mecanorreceptores que están aquí en mi dedo, se están abriendo y están permitiendo la entrada de sodio, de glucosa, no sé, de iones en general. Y gracias a que eso está sucediendo, se están generando potenciales de acción. Y esos potenciales de acción viajan desde mi dedo, bajan por mi mano, por mi antebrazo, por todo el brazo, aquí por toda mi extremidad, llegan a mi médula espinal y llegan hasta el cerebro. Y el cerebro lo interpreta como tal, como una presión, ¿sí? Y todo gracias a los mecanorreceptores, por eso es muy importante estudiarlos. Canales sensibles al voltaje. Estos canales se abren para propagar el potencial de acción en el axón. Y esos son muy típicos en las neuronas. O sea, que si una neurona, vamos a dibujar aquí tantito una disque neurona, tiene un potencial de acción, la otra también va a tener un potencial de acción. ¿Por qué? Porque se va transmitiendo el voltaje. ¿Ok? Y así es como neurona con neurona se van comunicando para llegar a la recta final que es el cerebro. Y el cerebro lo va a interpretar ya sea como dolor, como presión, como un cambio de temperatura, etcétera. Sí, esta es la premisa muy importante. Y esto sucede todos los días, sucede a todas horas. Siempre habrá potenciales de acción en todas las células, igual las células del corazón tienen que tener un potencial de acción, ya que pues gracias a eso el corazón se contrae. Sí, y en lo que es el sistema nervioso, son millones y millones y millones de células que están comunicando, que están, digamos que aquí está el soma de la neurona y este soma va a transmitir voltaje a otra neurona y esta neurona a otra y a otra y a otra y a otra.
Y esto es muy importante y muy bonito conocer, ¿ok? Entonces, si gracias a estos canales nosotros sentimos presión, sentimos dolor, sentimos un cambio de temperatura, ¿cómo es que funciona la anestesia? ¿Cómo hacemos para no sentir dolor? Básicamente lo que hace esta anestesia es bloquear estos canales. Y están de acuerdo que si se bloquean estos canales que están en mi dedo, si yo, digamos, me corto el dedo, yo no voy a sentir nada, porque estos canales van a estar bloqueados. Y esto es básicamente el mecanismo de acción de muchas anestesias, de muchos fármacos en general. Ok, saltando un poquito el tema, pasemos ahora sí a hablar como tal del potencial de acción. Ok, muy importante, el potencial de acción. Primero tenemos que conocer varios conceptos muy importantes. Esto es afuera de la célula y esto es adentro de la célula. Afuera de la célula habrá muchos solutos, habrá muchísimas cosas, pero principalmente habrá mucho sodio, ¿ok? Y adentro de la célula habrá mucho potasio. Recuérdenlo, lo vuelvo a repetir. Afuera de la célula hay mucho sodio, afuera, y adentro de la célula hay mucho potasio, ¿ok? Ahora, pasémonos a otro concepto, que es el potencial de membrana en reposo. ¿Y a qué se refiere el potencial de membrana en reposo? Se refiere a la carga eléctrica negativa de la membrana. La membrana celular siempre va a ser negativa. Como podrán ver, negativa, negativa. Toda la membrana va a ser negativa. Y esta carga eléctrica negativa va a tener su valor, que es menos 70 milivoltios. ¿Ok? Digamos que cuando la carga eléctrica negativa de la membrana se queda así, o sea, tiene su polaridad, la célula está dormida, o sea, la célula no está funcionando todavía, ¿ok? Es por eso está en reposo, ¿ok? Y claro, el potencial de membrana en reposo puede ser diferente dependiendo de la célula. Digamos que una neurona está dormida cuando está a menos 70 milivoltios. Ese es su potencial de membrana en reposo, ¿ok? Eso siempre, eso es la primera premisa que tienen ustedes que saber. ¿Y por qué la membrana va a ser negativa? ¿Por qué el potencial de membrana en reposo va a ser negativo? Porque adentro de la célula habrá muchos organelos, habrá muchísimas cosas que principalmente habrá muchas proteínas, en pocas palabras, y esas proteínas, recuerden que una proteína es una secuencia de aminoácidos y el aminoácidos tiene un grupo hidroxilo que es negativo. Y gracias a este grupo hidroxilo que es negativo, adentro de la célula, al haber muchas proteínas y al haber muchos grupos hidroxilos, aquí y toda esta membrana va a ser negativa. ¿Ok? Es por eso que la neurona, específicamente la neurona tiene, cuando está dormida, está a menos 70 milivoltios. ¿Ok? Esa es la primera premisa que tienen que conocer. Ahora, ¿qué es el potencial de acción como tal? Es cuando la célula despierta. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Se van a activar canales de sodio o canales iónicos que van a permitir la entrada de este ion llamado sodio. Y el sodio, al ser un ion positivo, van a hacer que la célula se vuelva más positiva y esta célula despierte. ¿Ok? Va a entrar mucho sodio. Si al entrar mucho sodio, mucho ion positivo, la célula va a despertar. ¿Ok? A este proceso, chicos, se le llama despolarización celular. ¿Por qué es despolarización? Porque digamos que la célula tenía una polaridad normal, pero cuando entra mucha positividad, se despolariza, o sea, le estamos quitando su polaridad a la célula, ¿ok? Pero, chicos, una célula no puede estar activa siempre.
Por lo tanto, necesita repolarizarse, volver a su polaridad inicial, que es el potencial de membrana en reposo, que es de menos 70 milivoltios en la neurona. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Cómo es que la célula se va a volver a dormir, por así decirlo? Vamos a bloquear estos canales de sodio para que ya no entre más positividad a la célula y se van a abrir unos canales de fuga de potasio. O sea, vamos a impedir que entre sodio, que es positivo, y vamos a sacar mucho potasio, que también es positivo. Y al estar haciendo esto, nosotros estamos quedando, las células están quedando sin positividad y por lo tanto, si va a aumentar, por así decirlo, lo negativo. ¿Ok? Aquí se los escribí, el potasio es un ion positivo y por lo tanto, si sale de la célula, el interior será más negativo. ¿Ok? Volviendo al estado inicial en el que estaba la célula. Así que si nosotros lo graficamos, va a quedar de esta manera. Primero, la célula va a estar dormida en su electricidad normal, que es de menos 70 milivoltios. Esto en una neurona, no lo olviden. Y después se despolariza, la célula despierta. ¿Y cómo lo va a hacer? Mediante canales de sodio, que es este que está acá. ¡Pam! Está entrando más iones positivos a la célula. Se va haciendo más positivo. Pero después recuerden que la célula no puede estar activa siempre, necesita volverse a dormir, por así decirlo. Y para esto se va a requerir abrir canales de fuga de potasio y bloquear los canales de sodio que se habían abierto anteriormente. Aquí estás evitando que entre iones positivos y aquí estás sacando iones positivos. ¿Ok? Y eso genera que otra vez eh, la célula vuelva a un estado inicial. ¿Ok? Y pues eso, ahora que tú conoces qué es un potencial de acción, cómo es que funciona una célula, cómo es que funciona una neurona, porque todo esto lo hablamos desde una neurona, ya vas a poder estudiar como tal todos los potenciales de acciones de todas las células, como lo es el miocito, que es la del corazón. Y pues bienvenido a fisiología, porque fisiología pues es la base. Y si tú sabes cómo actúa una célula, vas a poder conocer cómo actúan todos los sistemas, ¿sí? Recordándote, existen millones de células y cada una puede variar en su potencial de acción, ya que tienen diferentes funciones. Cada sistema es muy diferente y cada uno va a servir para muchísimas cosas. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna duda que les haya quedado?